Bienvenidos a el Evangelio según Mauricio. Y el título de este video es Orígenes de un reino llamado Israel, capítulo 3, titulado Egipto Medio o Reino Medio. Eh, lo primero que tenemos que saber es que en esta época se dio el total desarrollo de la escritura fue organizada con ilustraciones. El principal dios de ellos era Amón, que se fusionó después con Amón Ra. Eh, de, Debemos también recordar, como ya habíamos visto en Abraham e Isaac, en toda esta época hubieron hambrunas. Y estas hambrunas hicieron que las personas se desplazasen de Canaán se desplazasen a Egipto, de toda esta zona, por debido a las hambrunas que habían en esa época. Y todos ellos se desplazaron, incluso antes de Abraham habían habido hambrunas y toda esta gente se estaba desplazando. Eso ocasionó que todas estas personas de Cananea, todas estas personas cananeas y todo esto fueran obteniendo poder, y a través de ese poder lograron conquistar una parte de Egipto. Y el Egipto medio se caracteriza por ser un reino dividido, y estaba dividido en tres fracciones. Una fracción era la de los extranjeros que habían conquistado el reino, que era el Egipto del norte o el Egipto alto. El otro era el Egipto medio, que era el de los que siempre han sido los faraones, y el Egipto bajo, que era donde se encontraban todas las riquezas minerales. Y todos esos estaban divididos. Y este fue un periodo del tiempo de Egipto donde hubo mucha división, o sea, no hubo un reino estable. Eso quiere decir que era una época caracterizada por las constantes usurpaciones, y era un lugar muy inseguro e inestable, pues, para vivir. Este reino también se caracterizó por la construcción de diques y canales que dieron origen a nuevas zonas cultivables, donde pudo expandirse la agricultura. Se caracterizó por una desfragmentación y una desfragmentación política, un desorden total en todo este ámbito político. Y esta parte del norte, los Isius, creo que se pronuncia así, Isius, era la parte que estaba dominada por todos estos cananeos, que eran los que habían conquistado el Egipto alto. Entonces, y ahí quedamos en la parte de José, cuando fue vendido a Egipto. José llegó exactamente a estos Ixus. Estos Ixus eran la parte de este reino que estaba siendo controlado por estos extranjeros cananeos, y que tenían ya su propio faraón, su propio gobierno, y habían asimilado las costumbres y los dioses egipcios como para ellos. O sea, ellos se sentían egipcios, aunque habían sido usurpadores del trono, y habían dividido a Egipto en tres. Entonces ahí es donde arriba José, exactamente al reino de los Ixus. Y la capital de los Ixus era Abarnis, Avaris, bueno, no recuerdo bien el nombre. Y fue a este lugar donde llegó José. Ahora vamos a la Biblia y recordemos lo que hemos visto con respecto a José. Recordemos que el último que vimos fue a Judá y Tamar,
Y esto ocurrió muy en el futuro. Cuando dice que Judá se separó de sus hermanos, ya, o sea, esto fue muy en el futuro. Entonces ahora vamos a retroceder en el tiempo. Y retroceder en el tiempo es, nos encontramos en la época en que la que José era niño. Recordemos que él era un joven de 17 años cuando cometió pues todos estos errores. Ahora recordemos qué fue lo que él hizo. Como lo vimos en capítulos anteriores, él no supo interpretar sus sueños y no sabía qué era realmente lo que Dios quería mostrarle con ellos, y se volvió arrogante debido a toda esta revelación y a este trato de Dios, y no supo manejar toda esta manifestación, por lo cual incluso el mismo Jacob tuvo que reprenderlo, como lo leímos y lo hemos visto en versículos anteriores. Ahora vamos a hacer un paralelo para entender mejor esto con respecto a José, y vámonos a Hebreos, vamos a Hechos capítulo 7, y vamos a hacer un estudio más profundo sobre si todo esto que le aconteció a José nos puede acontecer a nosotros en esta época. Y para esto vamos a tomar como ejemplo a Esteban. Entonces, iniciemos con el verso número 1, 7:1, y el sumo sacerdote dijo, entonces, esto es así, y dijo, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Ahora, pero debemos retroceder a el capítulo Hechos 6, verso 9. Entonces dice así: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cisareni, y de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Y no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces aquí ya estamos comprendiendo que Esteban estaba disputando con personas importantes de una sinagoga, y a esto se le añadieron personas también de Alejandría, de Sicilia, de Cisarene. Entonces todos estaban disputando con Esteban. Verso 10. Verso 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen. Entonces aquí vemos que ellos estaban en plena disputa. Y al estar en plena disputa, ellos vieron que no podían. Entonces, ¿qué dice? Dice que dijeron que sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces aquí vemos que ellos hicieron de un plan para acusar a Esteban y difamarlo, diciendo que había hablado contra la ley y contra Moisés. Porque recordemos que ellos estaban en esa época con los judíos y estaban guiándose jurídicamente por la ley de Moisés. En ese momento estaba todo lo de... Recordemos que en esa época ellos tenían un concilio, y ese concilio estaba liderado por el sumo sacerdote o el representante mayor y otras personas que eran también escribas y fariseos, o sea, que eran de los importantes, de los maestros de Israel, y ellos entran en litigio, en juicio. Entonces ellos estaban también sobre el Imperio Romano, estaban siendo gobernados por el Imperio Romano, y por eso ellos no podían
actuar por sí mismos, sino un juicio. Y aquí fue como está hablando de que hicieron pasar, estaban intentando hacer pasar a Esteban por un juicio. Y para eso consiguieron falsos testigos, para que de esa manera ellos pudieran entrar en juicio contra Esteban, porque ellos no podían actuar sin un ordenamiento legal, debido a que ellos estaban en ese momento gobernados por el Imperio Romano y no podían hacer lo que quisieran sin un juicio legal. Ahora vamos al verso 12. Y, soli, y, solivia, y solivia, soliviataron al pueblo, o sea, lo incitaron al pueblo para esto. Entonces alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetieron y le trajeron al concilio. Como estábamos hablando, ellos estaban en época de romana y ellos no podían actuar sin ejercer un juicio sobre nadie. Y pusieron testigos falsos, verso 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Entonces, eso era lo que decían los testigos falsos. Entonces debemos recordar que él estaba en un juicio legal. Pues verso 14, pues le habían oído decir que este Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Verso 15, entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces aquí podemos ver la manifestación de Dios. Entonces el verso 7, recordemos lo que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, que no se preocuparan cuando fueran al concilio o los llevaran al concilio para a juicio, porque el Espíritu Santo hablaría por ellos. Y así fue como todo este discurso fue dado a través de la llenura en el Espíritu Santo que en ese momento tenía Esteban, y fue una defensa que hizo el Espíritu de Dios respaldando a Esteban y su labor y su testimonio y todo lo que se hacía a través de él. Entonces ahora vamos a adelantarnos al verso 52, capítulo 7, verso 52. Entonces ahí estaba hablando ya Esteban y dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo? Que aquí en vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero ustedes recordemos que aquí estaba la manifestación de Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces aquí vemos que esto es una visión. Entonces Esteban estaba en medio de una visión. Y verso 56, y dijo, aquí, recordemos que ellos estaban en medio de un juicio legal. Y cuando él vio esta visión, él estaba en el juzgado, en el concilio, frente a todos ellos y haciendo su defensa. Y en ese momento se estaba cumpliendo la palabra del Señor Jesucristo cuando Él les dijo, no os preocupéis porque el Espíritu hablará por vosotros. Y aquí ya el Espíritu había hablado por Él, y el respaldo de Dios, él había visto una visión. Entonces Él estaba en este juicio y estaba viendo una visión.
Pero entonces, ¿qué es una visión? Pues como yo personalmente no he tenido esa experiencia, la Biblia lo aclara y dice en visiones nocturnas, o sea que la visión es algo similar a un sueño. Y lo asemejo a esta manera porque la misma Biblia lo dice, que en visiones nocturnas o en sueños. Entonces la visión es así, es como un sueño que estás viendo cosas que no están pasando en la realidad, al igual que cuando uno está en un sueño. Entonces él estaba viendo esta visión donde estaba viendo al Señor Jesucristo a la diestra de Dios, verso 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces aquí, ¿qué pasó? Esteban fue imprudente. ¿Por qué? El Espíritu Santo ya había hecho la defensa por él y ellos no tenían cómo acusarlo, cómo proferir algo en contra de él, porque la defensa de Esteban había sido muy sólida debido a que el Espíritu Santo era el que había hecho la defensa. Pero aquí Esteban fue muy imprudente, porque Dios le había dado una revelación para consolarlo y para demostrarle su presencia, pero él aquí la compartió al público en medio de el litigio, porque ellos estaban en pleno litigio y estaban en esa disputa legal. Y él lo que hizo fue compartir esta visión en pleno litigio de manera imprudente. No reflexionó, sino que se dejó llevar por sus emociones. Y así fue como él no supo manejar toda esta manifestación de Dios con sabiduría, porque no actuó sabiamente. Y dice el verso 57, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él. Recordemos que estaba en pleno juicio, estaba en el concilio y estaba en pleno juicio. Y Dios ya había hecho la defensa, pero él actuó de manera imprudente. Recordemos que debemos saber que en esa época estaban bajo el Imperio Romano y tenían la costumbre de que el centro de la ciudad era el centro político de la ciudad, por lo tanto el concilio debería estar en el centro de la ciudad o situado cerca al centro de la ciudad. Y echándole fuera de la ciudad, o sea que aquí hay un espacio de tiempo de el concilio, del juicio, donde debido a estas palabras salió condenado Esteban, debido a que dijo públicamente que en visión estaba viendo la manifestación del Señor Jesucristo de manera imprudente, cuando él estaba en ese momento en un juicio legal y fue imprudente. Entonces lo sacaron fuera de la ciudad, como dice en el verso 28, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces recapitulemos todo lo que hemos leído. Él estaba en el concilio y en ese concilio tuvo la experiencia del centro de la ciudad. Lo sacaron afuera de la ciudad, donde lo sacaron a la fuerza y a empujones, donde lógicamente eso debería de demorarse mínimo de 20 minutos a media hora, porque él estaba resistiéndose y tenían que sacarlo. Entonces, lógico que si vemos claramente y lo analizamos correctamente, la visión ya debía haber finalizado. Ya él no debía, él ya no, en ese momento en el que fue apedreado, él ya no debió haber tenido o no debe estar viviendo la visión. Y por lo tanto
Yo he escuchado a otras personas decir que por la manifestación de Dios él no sintió el apedreamiento, pero no es lógico debido a que hubo un tiempo muy largo entre la manifestación de Dios que hubo de esa revelación al apedreamiento, hubo un lapsus de tiempo largo donde se terminó el juicio. Lo declararon culpable y lo sacaron a empujones de la ciudad y lo apedrearon. Por lo tanto, Esteban debió haber sentido y debió haber visto todo esto. Y por eso el verso 60 dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, donde deja claramente de notar que él estaba viéndolos y estaba eh, experimentando todo este suceso, lo estaba experimentando y estaba clamándole a Dios que no les tomara en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Por lo tanto, él vio y experimentó esta experiencia y fue por falta de sabiduría, de inteligencia, de hablar de más en un litigio legal. Entonces aquí vemos cómo, al igual que José, Esteban no supo manejar esta manifestación de Dios y se dejó llevar de la emoción y expresó palabras de más, dando manifestación en pleno juicio de la revelación que se le estaba dando a él y era solamente para él, debido a que ninguno más del concilio lo estaba experimentando. Si fuera una revelación para todos y para manifestar que Esteban era de él al resto, hubiera sido una revelación para todos, hubiera sido una manifestación para todos, pero no era así. No fue de esta manera, sino que fue una manifestación solo para Esteban. Por lo tanto, no supo manejarla, como igual que lo vimos en el capítulo anterior de José, que él no supo manejar su manifestación. La manifestación que Dios le estaba dando en esos sueños, igual aquí la Biblia habla de visiones nocturnas, igual aquí Esteban estaba viendo una visión en la realidad, no estaba dormido, viendo una visión, y al igual que José, Esteban no lo supo manejar, y debido a esto, a su falta de sabiduría, obtuvo este final por la falta de prudencia y no siguiendo la doctrina de la prudencia, de la sensatez, y por eso fue que fue este final para Esteban. Y hasta aquí este video. Muchas gracias.